Ella no sabía. Ahora veo el carro de policía que lo traía escoltado por primera vez. Acá dicen que después de la tormenta siempre llega la calma. Como yo he sufrido en 30 años de televisión, no había sufrido lo que sufrí ayer aquí en el programa, porque yo pensé que Tekashi, que nos había dado su palabra de que venía, no se iba a aparecer. Y finalmente ¿Pero llegó. qué te hace pensar que ese hombre cuando da su palabra no la cumple? No, pero Lili, ya. Un momento, ¿qué te hace pensar si te habíamos dicho 20 el minutos programa, tarde. los productores, Lenier, todo el equipo estaba acá, excepto el propio 6ix9ine que venía Mira, la mira, mira, policía? abrazando. ¿Cuánto? Es que la policía estaba tarde y la policía iba a traerlo y por eso él llegó retrasado. porque la policía ¿Cuánto no llegó a demoró? tiempo. No, mentira. Primero nosotros habíamos aquí en el programa, habíamos dicho también que él estaba prófugo de la justicia, que esto, que lo otro, que era repítelo. prófugo de la justicia. Lo había dicho Tania Charry desde Los Ángeles y todo eso. Él me dijo, espérate, yo no estoy prófugo de la justicia, mírame a mí aquí en vivo y en color. Vino, el look que tenía era espectacular, con todo lo que los colores que se pone y todo. Ahora, yo pensé que no iba a venir y yo salía cada 2 minutos, y no lo pedía permiso a los productores, nada, salía afuera, me seguía la cámara. Esto no era preparado ni nada, señores, esto lo sufrí yo ayer, aquí en el programa en vivo y en directo. Carlitos, ¿dónde está Carlitos? Raúl, ¿y cuál es la pregunta? No, hay pregunta. Perdóname que llegue tarde. Es que Tekashi me dijo que el show es a las 6. Para de jugar. Carlitos, buena casa. Tú me dijiste una cosa. Porque cuando Tekashi llegó aquí en su Suburban, con sus guardaespaldas, él venía solo. Pero tú me dijiste, y yo quiero saber que es verdad, después no me digas que es mentira, No. que tuviste un video de él viniendo para acá, que él tenía un carro policía delante de él con las luces encendidas y guiándolo para acá. Y llegó aquí el carro de policía, delante de él. No es mentira, es verdad. Ahí, míralo ahí, mira el video ahí. Ahí estaba delante de él. Oh my God, you're right. Te lo dije. Raúl, ¿tú no viste? California Highway. Florida State Patrol. En vez de la policía caerle atrás, él estaba cayendo atrás de la policía. Entonces venía, espérese, señor, espérese, no, ahora esto es importante. Venía escoltándolo una patrulla de la policía para que él llegara a tiempo. Del Estado. Del Estado. Más todavía. Raúl, pero tú no te diste cuenta ayer. Es que tú estabas tan nervioso, claro. Yo no tú estaba pensas- nervioso, Lili, tú estás aquí. Yo estoy corriendo para todos lados y tú me dejas solo. Tengo que hacer yo todo el trabajo aquí. Hey, Rally. Porque Hey, tú Rally. saliste I have to do all the dirty work. Claro, y yo lo vi en la cámara. Claro, obviamente nosotros teníamos la cámara en vivo en el momento que él estaba Entonces haciendo tú su entrada. tienes ahí el video de que entró la patrulla de la policía con él. Exacto, lo que I saw mira, ahí lo estamos poniendo. Ahí eso, mira. Exacto lo que te dijimos. Estaba tratando de dar el paso para que llegara a tiempo. Yo no te creía, Carlito. Y FaceTime. Yo nunca digo mentiras, Raúl. Yo estoy muy Gracias, chiquitico para decir gracias, mentiras. Carlito, gracias. Los niños no dicen mentiras. Ahora me doy cuenta yo que sí es verdad cuando tú me enseñas el video. I told you. Ahora, otra cosa que me dices tú es que yo me voy cuando termine el show, me despido de él y me voy para hablar con la productora nuestra, Mariela. Ajá. Me dice que me estaba buscando porque quería que yo saludara a su mamá. Claro, Raúl, y cuando terminamos, lo posteé en nuestro y Instagram. habló por porque, FaceTime claro, con la y hablamos con FaceTime con la mamá, no puse la conversación completa, corté varias de las cosas, pero... Me da una Obvio. pena tremenda. Yo estaba aquí, nadie me vino a decir nada. Natividad. Señora, okay. la It's madre okay, de Rally. Tekashi, de Natividad. 6ix9ine, le mando un beso, un abrazo muy grande. No sé qué más le puedo decir. Nos ve todos los días, señora, le mando un beso. Ella fue la que le dijo, mi amor, están diciendo que te quieren extraditar, tienes que ir al gordo y la flaca a aclarar todo lo que se está rumorando. ¿Y por qué no me fueron a buscar allá para hablar En con la República mamá? Dominicana? Raúl, te estaban buscando, pero tú sabes que tú sales disparado y no hay quien te encuentre. Raúl, él estaba tan feliz con nosotros, con todo lo que pasó ayer, que quiere hacer una canción conmigo y todo. No, tenía problemas a veces entendiéndonos, pero bueno. Bueno, señores, esto fue una locura. La visita de Tekashi, 6ix9ine y de Lenier, por Lenier supuesto. cantaron aquí. La canción nueva que acaban de sacar está arrasando, es el tema del momento. Obviamente, Yailin, todo el mundo está esperando ver los próximos días. Pero recuerden que pueden ver absolutamente toda la locura que pasó aquí ayer en el show, durante el programa, durante la llegada de 6ix9ine. Ahora mismo en el canal de YouTube del Gordo y la Flaca, que está todo puesto. Yo llamé a Aida, que es la jefa de Homeland Security aquí en Univision más o menos, la jefa de seguridad,
Y le digo, Aida, él llegó aquí escoltado por la policía. Yo no sé nada de eso. ¿Hubo algún problema para él entrar? No, se portaron muy bien todos. Univisión no fue el que buscó a la policía. Ella no sabía. Ahora veo el carro de policía que lo traía escoltado por primera vez. La gran pregunta es, Raúl, la batería, o sea, lo que él se había quitado de lo que tiene puesto, del grillete. La batería, ¿qué es lo que era? ¿Era verdad? ¿Era mentira? No sé si era verdad o mentira. Él le cambió la batería, o sea, no es que... ¿Le cambió la batería? No es que estaba metido en problemas hoy porque no lo localizaban por una hora. Quiero decir una cosa, desde que 6ix9ine ayer estrenó su canción La Respuesta aquí en nuestro show, mucho está dando de qué hablar esta tiradera entre él y Yailin, la más viral. Pero lo más importante, hoy me llama la productora nuestra Betty y me dice, su video musical en YouTube, después de que salió en El Gordo y la Flaca, subió 1 millón de personas para unas horas después de que había terminado el programa. Por supuesto, señores, esto ha sido viral, y nuestra Yelena Solano ha salido a las calles de Nueva York para saber qué opina nuestra gente. Vamos a pasar con ella en vivo para que nos cuente. Está en candela la canción, está en candela todo lo que se está diciendo. ¿Qué dice la gente, Yelena? Para que sepas. Antes de nada, felicidades. La verdad que se robaron el show. Nos tenían a todos con los nervios de punta. Ustedes están viral y lo que les sigue. De hecho, hasta nuestra productora Indiana está sumamente famosa. Todo el mundo preguntándome por ella. Pero señores, así es. 6ix9ine se robó el show. Gordo y Flaca una vez más hizo bulla, se robó el show. Y la gente no deja de hablar de esta tiradera, de este problema entre 6ix9ine y Yailin, la más viral. Así que vean ustedes los que no dijeron. A mí me gusta mucho la canción, lo que él está haciendo está bien hecho porque él gastó mucho en ella y se hizo cargo a ella también de la niña. Lamentablemente yo lo siento de que eso haya pasado, pero hay mujeres que no son agradecidas y esa es una. Bueno, una mala agradecida entonces. Es una mala agradecida porque si él hizo algo por ella y no agradece, entonces... Está mal lo que él hizo, porque a ninguna mujer se debe exponer en las redes sociales por muy amor que tú le tengas. Hay que entender las cosas. Ya cuando se murió, el amor murió. Cuando se acabó, se acabó. Las cosas que tú regalas, las cosas que tú ofreces es porque te nacen de corazón. No porque tú quieres comprarle a la persona. Si ella decidió irse, va y se acabó. Está bien eso. Porque ella también le tiró una y él le tiró otra. Está mal, como un hombre. Hace un hombre. No se hace. El caballero no tiene memoria. Ella tiene que considerar que Tekashi fue quien la sacó a ella del hoyo en que la dejó a Anuel. Porque Anuel sí que no hizo nada por ella. Bueno, que le pegó de su fama, pero económicamente fue que la paró. Entonces, ¿por qué ella habla así? Ella lo que está buscando es sonido. Siempre es lo que ha buscado, pero de muy mala forma. ¿Por qué no dice, no, este fue un buen hombre que me ayudó, que me sacó del hoyo, que me dio lo que aquel me negó y que fue como un padre para mi hijo? ¿Por qué no dice eso? Para mí, ambos sacaron beneficio los dos, aunque ahora se están desacreditando ambamente. Sí, porque a Yailin lo que le interesa es el dinero, no le interesa otra cosa, el dinero nada más. Un hombre debe respetar a una mujer y no andar con esos cuentos de que si ya la mujer no está con él, es mejor respetarse, ¿me entiendes? Lo que fue y ya. Pero eso de facturar, la plata se la lleva el viento. Uno se va y la plata se queda, ¿me entiendes? Ojalá que ella use sus cabezas porque es una peladita que tiene bastante talento. Esa muchacha es única, luchadora, fajadora, y ella puede hacerlo por sí sola. Porque mira, antes de ella conocer a Anuel, ella era Yailin, y después que conoció a Tekashi, ya soltó a Tekashi y también está haciendo lo mismo. Sí, está bien por ello. Es una muchacha joven que ya tiene su mundo por delante, que tire para triunfar, tú sabes. Si factura mucho mejor, así no tiene que quitarle lo de él. Perdí mi tiempo fue el tema que Yailin le dedicó a Tekashi y cabe mencionar que fue aquí, justo donde estoy parada, que ella estrenó su video musical aquí en Plaza Quisqueya, en el Alto Manhattan. Por aquí esto estaba pues repleto de fanáticos de Yailin y mucho está dando de qué hablar ese tema de 6ix9ine que le dedicó a Yailin. Así que suerte para esta telenovela, no se saben qué va a parar todo eso. Besitos a ustedes. Y, yo creo que esta bueno, pues telenovela suerte, muchos éxitos también ustedes que están pegadísimos. La gente sigue preguntando por ti, Raúl. Sí, yo sé. No, gracias a todos. De verdad, feliz de haberlo tenido acá. Y por supuesto, yo creo que esto pica y se extiende, Raúl. Y yo creo que esto no se queda ahí. Yo creo que primero ella sacó el tema, ahora él le zumba la respuesta por la cabeza. Todo el mundo está hablando de esto. ¿Y tú no crees que en algún momento alguien pueda decir,
todo esto es pura publicidad y ambos se están facturando y lo vamos a ver juntos de nuevo? ¿O la gente piensa que de verdad ya esto se acabó y ahí quedó todo? Y quiero volver porque hay mucha gente que critica y dice, oye, ¿cómo pusieron a 6ix9ine en el show, esto, lo otro? Y otra gente que están a favor de él. Vamos a ver, y esto se lo pregunté yo cuando estaba sentado ahí, porque él tiene el problema de los problemas que tienen como tienen todos estos artistas. Este es el único latino que en el mejor momento del rap americano triunfó en una música que es para de la raza negra americana, de los afroamericanos, que ningún latino ha triunfado y que ganó millones y millones de dólares dentro de esta música. Y es una de las músicas más peligrosas que hay en el mundo. Bueno, aquí, lo decía ayer, Raúl, ahí no te dejan entrar. Es un círculo que eres hispano, no te dejan entrar. El único hispano que ha logrado Pero esto. con él no pudieron. Entonces yo creo que es lo que tú le preguntaste a ti. ¿Por qué seguir perdiendo tiempo cuando tú has tenido un mercado que nadie lo ha logrado? Solo tú. ¿Veremos un 6ix9ine completo en el mercado hispano? Creo que sí, que lo estamos viendo. 6ix9ine, dentro de la revista Billboard, del Billboard Chart, que es lo más prestigioso que hay dentro de la música, ha salido en muchísimas ocasiones sus álbumes número 2, número 3, número 5, top 10, por muchísimos años. Casi cada vez que sacaba una canción, estaba en los top 10 de esta lista de Billboard, de las más escuchadas en todos los Estados Unidos y quizás en el mundo entero. Un verdadero fenómeno musical. Así es que seguiremos muy de cerca todo lo que está pasando con La Respuesta. Bueno, señores, gracias por haber estado aquí en el programa antes que en ningún otro lugar y siempre que ha estado con nosotros. Nos siempre divertimos creo mucho. que, oye, siempre nos ha tratado muy bien. Yo lo sé, Raúl, nos divertimos. Le mandamos mucho. saludos. Un beso. Y a la madre de él un beso. Yo sé. Ayer viene Tekashi aquí y me dice, Pero ¿por qué no ponen la parte que Tekashi le preguntó a Raúl 2 veces? Raúl, pero ¿cuál es la pregunta? no, pero yo le pregunté, oye, tú no tienes reloj que llegaste media hora tarde. Ay, sí, y eso que venía con escolta de policía y todo. Bueno, y yo no creía lo de la policía, es verdad. Estrella que no lo creíste hasta hoy, que no te lo mostraron Dani, aquí en yo no vivo. puedo- porque te lo- Vino escoltado por la policía hasta el gordo y la flaca. Rally, yo no puedo creer que tú dudas de mí. Oye, lo que se ve en el gordo y la flaca no se ve en ningún lugar, en la Eso sí. televisión americana ni en la televisión en español. Señores. Perdónenme que lo diga, pero es la verdad.